y fueron otros más, incluyendo a Juan, el teólogo. Pero después del año 100 viene otra remesa, otro paquete, otro grupo de apologistas. Entonces, aquí tenemos algo. Después del año 100, los dirigentes de la iglesia, los llamados históricamente apologistas, y saben ustedes que históricamente se les llama apologistas, ¿verdad? Lo tratamos en una clase de historia aquí, ¿ok? Tuvieron que enfrentarse a los ataques de los filósofos, a los ataques de los emperadores, a los ataques de los paganos y a los ataques de los judíos. Por lo menos con 4 frentes tuvieron que luchar. Con los filósofos, con los paganos, ¿con cuáles otros? Con los judíos y con los emperadores y gobernantes, otros gobernantes. Entonces no fue fácil, y ellos tuvieron que enfrentar las defensas. Ellos defendieron al cristianismo de los emperadores, porque los emperadores trataban de perseguir a los cristianos porque los consideraban enemigos, desleales, traicioneros, porque no se sujetaban a lo que ellos ordenaban, que adoraran sus estatuas, que tuvieran sus estatuillas en sus casas del emperador. Y como los cristianos no quisieron hacer eso, entonces venía la persecución contra ellos. Y los apologistas tenían que defendernos ante los emperadores. Estamos viendo que sí se necesita que el cristianismo tenga defensores, ¿no? ¿Verdad? Sí es necesario. Ok. Ya para terminar este punto, hubo varios apologistas. El más famoso apologista de esta época fue Justino Mártir. ¿Han oído hablar de Justino Mártir? Él fue uno de los apologistas de esta época después del año 100. Del año 100 al 165. ¿Okay? ¿Cómo repite el nombre? Justino Mártir. Mártir. Así se le llama, así es conocido en la historia como Justino Mártir. ¿Mártir? Mártir de mártires, de ser mártir, de martirio. El nombre es Justino. El nombre es Justino y ya le llamaron mártir por el hecho de que fue un mártir precisamente por el trabajo de ser apologista. ¿Ok? Así es. Pero también figuraron como apologistas Orígenes, Tertuliano, Ambrosio, Agustín y otros. ¿Bien? ¿Hubo o no hubo apologistas? Antes del año 100 y después del año 100 hasta el año 300, hasta el tiempo en que Constantino ocupó el trono y que cambió la situación de la iglesia. Hasta entonces. ¿Sí? Ahora vamos a ver un poco de la filosofía en la apologética. ¿Ok? Con excepción de Tertuliano, porque Tertuliano no estuvo de acuerdo con la apologética que utilizaba la filosofía. Entonces, Tertuliano pensó que la filosofía no era necesaria para ser apologista, pero nada más es Tertuliano. Los demás apologistas como Justino Mártir, Orígenes, Agustín, Ambrosio y muchos otros hicieron uso de los elementos filosóficos en su apologética.
Entonces uno no es ninguno, ¿verdad? Ok. ¿Eh? Por mayoría abrumadora. Sí. Además de estos apologistas que en este tiempo usaron los elementos filosóficos, hubo otros apologistas en el tiempo de porque estos fueron antes de la época medieval. Entonces, en el tiempo o la época medieval hubo otros apologistas también. Entre ellos figuró Anselmo de Canterbury. Anselmo de Canterbury fue un tremendo apologista que argumentó filosóficamente. A él se debe el argumento el argumento llamado argumento ontológico de la existencia de Dios. El argumento ontológico de la existencia de Dios. Él sostiene que en la idea que en el ser humano existe acerca de Dios, ahí mismo radica la prueba de la existencia de Dios. Es el argumento ontológico. Cuando se dice ontológico se está hablando del ser. Y cuando los filósofos hablaban del ser, hablaban de algo que existía. ¿Ok? Entonces, desde luego, si nosotros no entendemos mucho filosofía o no entendemos nada de filosofía, no entendemos qué es ontológico ni qué cosa es el ser. El ser lo entendemos nada más como una palabra derivada del verbo, o mejor dicho, de la gramática, el ser. Y luego en inglés, zero estar es lo mismo que to be. Es el mismo to be, zero estar. Pero en filosofía el ser es algo muy profundo. Y se refiere a lo que es. No importa si tiene espíritu o no tiene, pero es. Y entonces ese argumento dice, en la idea que existe, o sea que es en el ser humano, esa idea para ellos es un ser. En esa misma idea radica la existencia de Dios. Si el hombre tiene ese sentir, si el ser humano tiene ese sentir de que hay algo superior, algo que es sobre todo, tiene esa idea, entonces allí, en eso dice, radica la prueba de la existencia de Dios. A eso se le llama argumento ontológico. Ese lo elaboró Anselmo de Canterbury. Y claro, es un argumento famoso, histórico y usual, y que nosotros debemos conocerlo y debemos saber qué es el argumento ontológico y quién fue el primero que lo utilizó. ¿Ok? O sea, el que lo formuló. ¿Ok? ¿Qué dice este argumento? En la idea que el ser humano en la idea que el ser humano tiene de la existencia de Dios, allí radica la existencia. La prueba de su existencia. En eso radica la prueba de su existencia. Si no, no tuviera esa idea. Si la tiene, quiere decir que hay Dios. ¿Ok? Eso es lo que sostuvo Anselmo. Entonces, al igual que Agustín, enfatizó que la razón y la fe se unen para alcanzar lo más elevado del pensamiento humano. La razón y la fe se unen para alcanzar lo más elevado del pensamiento humano. Si creemos una cosa y es razonable,